Hola, mi nombre es Juan Carlos López, soy asesor fiscal de la plataforma eautónomos.es y estoy encantado de compartir este rato contigo para explicarte el nuevo sistema de cuotas para 2023. La intención de este vídeo no solo es explicarte cuál es el funcionamiento, cómo va a cambiar la visión de las cuotas de autónomo a partir de 2023, sino también explicarte las herramientas que hemos creado en eAutónomos que te van a ayudar a poder tomar las decisiones necesarias en relación a cuál es la cuota que se te va a aplicar a partir de 2023. Si te parece, empezamos. Bueno, lo he titulado Nuevo sistema de cuotas para 2023, un cambio de paradigma, porque realmente es cierto, existe un cambio de paradigma en el año 2023 en relación a cómo teníamos instrumentado el sistema, el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, venimos realmente de un régimen especial de trabajadores autónomos en el que el propio contribuyente, el propio autónomo, podía decidir, tenía la libertad para decidir cuál era su base de cotización entre una base mínima y una base máxima. En 2022, por ejemplo, la base mínima era de 960,60 euros y la base máxima era de 4.139,40. Y una vez elegida esa base, que un porcentaje muy alto de autónomos elegían la base mínima, por eso también uno de los motivos de este cambio de paradigma, cambio de sistema de funcionamiento del RETA. Una vez que teníamos esa base, pues la cuota se calculaba multiplicando la base por 30,60%. De forma que la cuota mínima era de 293,94 y la cuota máxima de 1.266,66 euros. Por tanto, se dejaba a juicio del propio autónomo decidir qué cuota iba a pagar mensualmente por el ejercicio de su actividad económica. ¿Qué cambia a partir de 2023? Bueno, pues realmente no existe esa libertad de elección, tal como la entendemos en 2022 y años anteriores, puesto que cada autónomo va a pagar una cuota en relación a su rendimiento neto mensual futuro. Ahora después explicaré la herramienta que hemos creado para que puedas hacer el cálculo de ese rendimiento neto mensual futuro. Siempre es algo previsible. Entonces, realmente pongo ahí que no hay libertad de elección, pero bueno, sí hay ciertas horquillas. Y te lo voy a mostrar con el cuadro que tenemos en el artículo que publicamos en el mes de septiembre sobre el nuevo sistema de cuotas, donde puedes ver los 15 tramos, 3 tramos de la tabla reducida y 12 de la tabla general, donde aparecen unas horquillas de rendimientos netos mensuales y una base máxima, una base mínima y una base máxima. Entonces, si tú calculas cuál es tu rendimiento neto mensual y te ubicas en el tramo 3, porque tu rendimiento neto mensual es de 1.600 euros, tú vas a tener la libertad para poder elegir una base entre 960,78 y 1.700. Esa es la libertad que tenemos ahora a partir de 2023. ¿Cuál es el funcionamiento del nuevo sistema? Bueno, el autónomo elige el tramo de rendimientos que piensa que le va a corresponder según sus rendimientos futuros. Acabamos de ver cuál es la tabla con los 15 tramos, ¿de acuerdo? Mensualmente paga la cuota que haya elegido en función de la base. Ya hemos dicho que cuando tú sepas cuál es tu rendimiento neto mensual, vas a poder ubicarte en el tramo correspondiente y dentro de ese tramo vas a poder elegir entre una base mínima y una base máxima. Cuando haces la renta de 2023, o sea, tú al principio calculas tu rendimiento neto mensual, te ubicas en el tramo que te corresponde, eliges la base que quieres pagar, puede ser la mínima, puede ser la máxima, y cuando haces la renta del 23, entre abril y junio del 24, Hacienda comunica los rendimientos a Seguridad Social. Seguridad Social compara lo que has pagado de cuotas y lo que tendrías que haber pagado. Esta comparación entre la base provisional, que llama Seguridad Social, y la base definitiva, que es la que se calcula con los rendimientos netos que tú has declarado en declaración de renta, puede generar 3 resultados. Una infracotización, porque hayas elegido un tramo inferior y resulta que al final el negocio te ha ido mejor y has facturado más y por tanto los rendimientos son mayores. Una sobrecotización, o sea que piensas que los rendimientos van a ser muy altos y resulta que al final los rendimientos son más bajos de lo que esperabas, entonces has cotizado más de lo que deberías haber cotizado, en ese caso te devolverían. Y la elección correcta de tramo, que realmente esa es la opción adecuada y esa es la opción que vamos a intentar explicarte qué es lo que tienes que hacer para llegar a esa opción. Objetivo. Bueno, aquí empezamos ya con la parte práctica.
objetivo. El objetivo es la elección correcta del tramo. ¿Qué tienes que hacer para cumplir con el nuevo sistema? Así que ahora sí viene ya la parte práctica y las herramientas que hemos creado en la plataforma para ayudarte a tomar una decisión. En primer lugar, vamos a calcular tu rendimiento neto mensual futuro. Y para eso vamos a ir a las herramientas que hemos creado en nuestra plataforma. Lo primero que hemos creado ha sido, lo hemos llamado asistente para la elección de tu cuota de autónomos. Vamos a imaginar que en tu caso los rendimientos netos mensuales futuros, porque tu actividad es muy regular y muy equilibrada, tienes unos clientes parecidos, unos ingresos y unos gastos parecidos, van a ser igual de parecidos. O sea, el año que viene tienes la misma previsión que los rendimientos que has generado durante los últimos 12 meses. Entonces, en este asistente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos calculado los rendimientos netos mensuales de los 12 meses anteriores al actual. Ahora mismo estamos en diciembre de 2022, pues tenemos desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022. Entonces, en los últimos 12 meses hemos calculado los rendimientos netos mensuales y hemos sacado una media. Y a este autónomo en concreto le sale que su rendimiento neto mensual es de 1.779,50. Pues si este autónomo tiene la previsión de que su rendimiento, de que su actividad va a cambiar poco, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que irse a el tramo, hemos dicho que son 1.779,50, revisar cuál es el tramo que le correspondería, que sería el tramo 4, y podría elegir entre esta base mínima de 1.013,07 y una base máxima de 1.850. Si eligiera la mínima, pagaría 310 euros de cuota de autónomo mensual. Entonces, esta es una forma de calcular el rendimiento neto y saber cuál es el tramo que te aplicaría en 2023. Pero ¿qué ocurre con aquellos autónomos que realmente no tienen ese equilibrio, ¿verdad? Tienen muchos vaivenes en su actividad económica? Puede ser que este año le haya ido muy bien, el año que viene tienen la previsión de que no le va a ir bien, o al contrario, o sea, son autónomos que van creciendo en su volumen de negocio. El año pasado fue normal, pero piensan que este año va a ser mejor. Entonces, en esos casos, tienes que calcular tu rendimiento neto mensual futuro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos incluido una calculadora con la fórmula que incluye el nuevo sistema de cuotas de autónomo, en el que vas a tener que cumplimentar 3 datos. El primer dato es la previsión de ingresos anuales sin IVA. Vale, pues vamos a imaginar que lo que hago para que tengas una idea de cuál ha sido tu rendimiento anterior. Te voy a poner aquí a nivel orientativo cuáles son el total de ingresos sin IVA del año 2022 y el total de gastos sin IVA y sin cuotas de autónomo. En este caso son 15.315,19. Entonces, bueno, este autónomo piensa que le va a ir mejor. Vale, pues entonces, en vez de 41.000 euros, considera que va a tener unos ingresos sin IVA de 50.000 euros y unos gastos similares. Ponemos los 15.315,19. ¿Vale? Y este es el número de días que va a estar de alta en el año 2023. En principio vamos a considerar que este autónomo tiene su actividad económica de forma continua y va a estar todo el año dado de alta. Le das a calcular y te aparece esta cifra. El rendimiento neto mensual futuro sería de 2.651,25. En ese caso, ¿a qué tramo tendríamos que irnos? 2.651. Pues tendríamos que irnos al tramo 7. Donde tenemos esta base mínima y esta base máxima. Una vez que determinamos cuál es el tramo en el que estamos incluidos, lo que tenemos que hacer es, como indicamos aquí, una vez decidas cuál será el rendimiento neto mensual futuro de los próximos meses, deberás acceder a tu área personal del portal Importas y elegir el tramo que te corresponda. Si le damos aquí, vamos al portal Importas, aquí entras en tu área personal y te identificas con cualquiera de estos medios. Una vez que entres, tendrás que modificar tu cuota, ¿vale? Entonces, te aparecerá algo parecido a esto. Cuando te pregunte cuál es el tramo en el que te encuentras, tendrás que saber exactamente, hemos dicho que es el tramo 7, porque son 2.600 euros, pues entonces, que va de 2.330 a 2.760. Pues 2.330 a 2.760. Elegimos el tramo 7, y una vez que está dentro del tramo, ya está diciendo aquí que la cuota mínima son 330,31, pero tenemos toda esta horquilla para poder elegir una cuota distinta.
hasta el máximo. O sea, si tú quieres cotizar por 2.760, tienes que saber que tu cuota mensual va a ser de 844,56. En el momento en el que comunicas esto, pues el mes siguiente, ahora te explico cuáles son los plazos. Entonces, en el portal Importas, eliges el tramo que te corresponde, como lo hemos visto, y la cuota que quieres pagar. Entonces, para que coincida lo que estás pagando con lo que tienes que pagar, tienes que recalcular tu rendimiento cada 2 meses. ¿Y por qué cada 2 meses? Porque el sistema te permite hacer 6 comunicaciones, 6 cambios de cuota cada 2 meses. De forma que todas aquellas comunicaciones de cambio de tramo que hagas entre el 1 de enero y el 28 de febrero van a tener vigor o vigencia a partir del 1 de marzo y así sucesivamente. 1 de marzo, 30 de abril, pues a partir del 1 de mayo. Cuando lo hagas entre el 1 de mayo y el 30 de junio, a partir del 1 de julio. Cuando lo hagas entre el 1 de julio y el 31 de agosto, el 1 de septiembre. Cuando lo hagas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, el 1 de enero del año siguiente. Entonces, en estas 6 fechas son las que te he marcado en rojo para que previamente a esas fechas hagas este cálculo de tu rendimiento neto mensual. Si el rendimiento neto mensual está dentro de la horquilla en la que estás cotizando, pues no tienes que hacer ningún cambio. Bueno, además, antes de entrar en una breve explicación sobre distintos supuestos de autónomo, distintas situaciones, distintos escenarios, voy a explicarte otra herramienta que también hemos creado dentro de la plataforma que te va a ayudar a llevar un control del tramo en el que has comunicado que vas a pagar esa cuota a partir de una determinada fecha. A ver, en este tramo, en esta tabla, aparecen todos los meses del año 2023 y los 15 tramos, o sea, los 3 de la tabla reducida y los 12 de la tabla general. ¿Cuál es el objetivo de esta tabla? Bueno, el objetivo de esta tabla es que lleves un control sobre las comunicaciones que has hecho a la Seguridad Social sobre el tramo en el que se van a ubicar tus rendimientos netos futuros. Si, por ejemplo, antes del 31 de diciembre, en principio, ya está habilitado en el portal Importas el que puedas modificar, el que puedas comunicar el tramo en el que tú previsiblemente vas a tener tus rendimientos netos a partir del mes de enero. De todas formas, la Seguridad Social ha establecido que se debería hacer la primera comunicación antes del 28 de febrero, porque bueno, ha habido una serie de retrasos, tanto con el debate parlamentario como con la publicación y con la integración informática a nivel plataforma de la Seguridad Social. Si no lo haces antes del 31 de diciembre, que sepas que en enero te van a cobrar la cuota, con la actualización de la ley de presupuestos que se establezca, te van a cobrar una cuota muy similar a la que te estaban cobrando en el mes de diciembre. Si lo quieres hacer en el mes de diciembre y tú haces tus cálculos y vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner 30.000 y que son 12.000, ¿vale? Este autónomo considera que va a tener unos ingresos de 30.000 y unos gastos anuales sin IVA y sin cuotas de autónomo de 12.000 durante todo el año. Calculamos y el rendimiento neto mensual es de 1.375. Entonces, lo vamos a portal Importas y lo comunicamos. Decimos, venga, pues, ¿qué tramo tenemos que comunicar? 1.375,89, estamos en el tramo 2 de la tabla general. Una vez que pinchamos aquí, si te das cuenta, han cambiado todos los tramos. O sea, si tú haces una comunicación antes del 31 de diciembre, el tramo en el que te estás comunicando es ese, y ese va a continuar durante todo el año 2023 hasta que tú no hagas otro cambio distinto. Estos tramos se van a ir bloqueando conforme pasen los meses, de forma que si tú ya has puesto que en enero vas a utilizar este tramo, pues enero y febrero seguro que va a ser ese tramo. ¿Qué ocurre? Que tú ahora en enero y en febrero, final de febrero, segunda quincena de febrero, recalculas y dices, oye, pues me ha ido muy bien en enero y en febrero, y en vez de 30.000 creo que al final voy a cerrar con 35.000, y le das a calcular. Y eso te genera que tu rendimiento neto mensual va a ser de 1.758. Entonces me vengo aquí y vemos que en el tramo 2 ya no está incluido ese importe. Tenemos que irnos al tramo siguiente. El tramo siguiente tampoco, tendríamos que ir al siguiente, al tramo 4. Entonces pinchamos aquí y de esta forma estoy registrando a efectos puramente orientativos e informativos y recordatorios que en estos 2 meses hice esa comunicación, que en febrero hice un aumento de tramo porque consideraba que mis rendimientos netos iban a aumentar, así que marco este y, como veis, todos los meses siguientes pues aparecen con el mismo tramo. Así que esas son las 3 herramientas, perdón, que hemos realizado en eAutónomos
para ayudaros a intentar que la elección de tramo sea correcta para que no existen regularizaciones. Bueno, vamos ahora con los autónomos que están disfrutando de la tarifa plana en diciembre de 2022. Vamos a ver, lo que nos dice la Seguridad Social en estos casos es que el autónomo va a seguir disfrutando de la tarifa plana en las mismas condiciones hasta que finalice su periodo máximo de duración, que como sabéis la tarifa plana tiene una duración de 24 meses. Aquí puede haber dos supuestos. Un autónomo que en enero del 23 esté entre el mes 1 y el mes 12 de su tarifa plana, en la que paga 60 euros, o el autónomo que en enero de 2023 esté entre el mes 13 y el mes 24 de su tarifa plana, con lo que se le aplicaría o el 50% o el 30% de bonificación. Vamos primero al primer paso. Durante esos meses, independientemente de si eliges o no el tramo que te corresponde, te deberían seguir cobrando 60 euros. No sabemos realmente cómo va a funcionar el sistema, porque hasta que esto no empiece a funcionar no vamos a saber si realmente se van a respetar todas las cosas que están diciendo. Pero bueno, en principio, tanto si comunicas el tramo como si no, te deben seguir cobrando tus 60 euros. Ahora bien, deberás elegir tu tramo antes de terminar el periodo de 12 meses. ¿Por qué? Porque a partir del mes 13 tienes una bonificación, pero esa bonificación se aplica a la cuota que tú tienes que elegir en función de tu rendimiento neto. Te voy a poner un ejemplo y seguro que te va a quedar mucho más claro. Tu alta ha sido el 1 de diciembre de este año, de 2022. Por tanto, el último mes de 60 euros, son 12, será noviembre del 23. Así que tendrás que elegir tu tramo antes del 1 de noviembre. Tendrás que elegir el tramo en función de tendrás que hacer el cálculo de tu rendimiento neto antes del 1 de noviembre, o sea, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque en noviembre te van a cobrar 60 euros, pero en diciembre ya te van a cobrar el mes 13 de tarifa plana, que va relacionado con una bonificación del 50%. Y entraríamos en el siguiente caso. Es lo que aquí te comento. En este caso sí tienes que elegir tu tramo como muy tarde antes del 28 del 2 del 23. Entendemos que es el autónomo que en enero del 23 ya está entre el mes 13 y el mes 24 de su tarifa plana. Ya sabemos que del mes 13 al 18 hay una bonificación del 50% y del mes 19 al 24 hay una bonificación del 30%. Desconocemos aún cómo se va a implementar estas bonificaciones, pero pensamos que una vez que elijas tu tramo y tu cuota, se le va a descontar el 50 o el 30%, dependiendo de si estás en alguno de los 2 6 meses que hemos comentado, de la cuota mínima vigente en 2022. Así que vamos con un ejemplo que creo que va a quedar mucho más claro. En enero del 23 estás entre el mes 13 y el 18 y la bonificación que te están aplicando es del 50%. Tú tienes la precaución de decir antes del 31 del 12 yo voy a elegir el tramo 5 porque he hecho mis cálculos y mi rendimiento neto mensual futuro va a estar en esa horquilla del tramo 5. La cuota mínima es de 315 euros. Esa es la cuota que te deberían cobrar. Pero te van a aplicar una bonificación. Bueno, pues esa bonificación sería el 50% de la cuota mínima que se está pagando ahora en 2022. Por tanto, 315 menos 147 tendrías que pagar 168 euros. ¿De acuerdo? De todas formas, esto es algo que con el rodaje del sistema casi que todos nos vamos a enterar. Seguimos con el siguiente supuesto. Autónomos que están cotizando en diciembre de 2022 por una base superior a la que les corresponde. A ver, hay autónomos que en previsión de cobrar una mayor pensión de jubilación han aumentado su base de cotización y su cuota por encima de la base mínima. Y al calcular su rendimiento neto mensual, el tramo resultante está por debajo de esa cotización que ellos han elegido. Si el tramo evidentemente está por encima de lo que venían cotizando, tiene que elegir el tramo superior. Bueno, te lo voy a explicar con el cuadro delante que seguro que te va a resultar mucho más fácil. Decimos que, por ejemplo, hay un autónomo que hace su cálculo de rendimiento neto mensual y resulta que está en el tramo 4. Y el tramo 4 va de 1013,07 a 1850. ¿Vale? Esa es la base mínima y la base máxima que él podría elegir por el cálculo que ha hecho de su rendimiento neto mensual futuro. Pero resulta que él ya en diciembre de 2022 está cotizando por 2.500 y quiere seguir cotizando por 2.500. Pues en esos casos la ley les permite seguir cotizando por esa base superior y por tanto no tendrán que elegir ningún tramo. Simplemente la Seguridad Social seguirá cobrándoles la misma cuota que en diciembre del 2022. Una vez que se regularice, pues claro, todos los autónomos van a sufrir una regularización
que puede tener esos tres resultados: infracotización, sobrecotización o haber elegido el tramo correcto. Cuando presentes la renta del 23 en el 24, la Seguridad Social les comunicará la devolución del importe de cuotas pagadas de más. Claro, porque si al final la estimación que él hace a principio de año se cumple, pues resulta que está cotizando por encima de lo que realmente le impone el sistema de cuotas. ¿Qué tendrán que hacer? Pues tendrán que renunciar para que la cotización sea definitiva. Y ahora con un ejemplo lo dejamos muy claro. Autónomo que en diciembre de 2022 está cotizando por una base de 2.500 euros y paga una cuota de 765. Realiza el cálculo de su rendimiento neto mensual y el tramo resultante es el tramo 5, con una base máxima de 2.030. Como el autónomo quiere seguir cotizando por 2.500, no elegiría un tramo inferior. Seguimos con el siguiente supuesto. Autónomos que en diciembre de 2022 solo están de alta en Hacienda. Hasta la entrada en vigor de este nuevo sistema, los tribunales habían considerado que aquellos autónomos con unos ingresos anuales por debajo del salario mínimo interprofesional, o sea, con unos 14.000 euros, no se podía considerar que realizaban una actividad habitual, requisito imprescindible para estar obligado a darte de alta en renta. Y por tanto, no estaban obligados, aunque sí estaban obligados a darse de alta en Hacienda. Bueno, tras consultar con expertos en la materia, el consejo es que estos autónomos deben regularizar su situación. ¿Cómo? Comunicando la baja en Hacienda a 31 del 12. Aquí, en principio, cambia el sistema, cambia el paradigma que tenemos de concepto de sistema de reta y empieza uno nuevo. Yo me doy de baja y comunico el alta en Hacienda y en Seguridad Social la siguiente vez que voy a realizar una actividad económica. El motivo es el siguiente, y es fácil de entender. Si un autónomo sigue de alta en Hacienda en 2023 y cuando hace su renta declara rendimiento de actividades económicas, aunque sean por debajo del SMI, de esos 14.000 euros, la Seguridad Social podría reclamarle todas las cuotas de autónomo de todo el año con los recargos correspondientes. La única forma de evitar este riesgo es presentando la baja a 31 del 12 del 22. Vamos con un supuesto muy genérico, muy general. Además, son todos aquellos autónomos que en diciembre del 22 están cotizando por la base mínima. Actualmente 960,60, sin tarifa plana. A lo mejor han podido aprovechar la tarifa plana, se les acabó esos 2 años y han empezado a pagar su cuota mínima. Bueno, pues estos autónomos sí tienen que calcular su rendimiento neto mensual y elegir el tramo correspondiente. El resultado puede ser un mayor o un menor pago de cuota autónomo. Porque si volvemos otra vez a todos los tramos, imaginemos, por ejemplo, los 294, que es lo que se está pagando actualmente. Imaginemos que el autónomo pues no está en estas horquillas, no está en la horquilla entre 1.300 y 1.700 de rendimiento neto mensual, está en 2.000 euros. Entonces, en 2.000 euros tiene que irte al tramo 5 y pagar como mínimo 315. O vamos a imaginar que en vez de estar en esta horquilla de rendimiento neto mensual, el rendimiento va a ser, bueno, pues de 900 euros. Entonces, si es de 900 euros, vamos aquí a este tramo de la tabla reducida y vamos a pagar 275. Si realizas la elección antes del 31 del 12, en enero ya estarás pagando la cuota que te corresponde según tu rendimiento neto mensual futuro. Si realizas la elección entre el 1 del 1 y el 28 de febrero, en marzo empezarás a pagar la cuota que te corresponde según tu rendimiento neto mensual futuro. Puesto que el objetivo es que cotices por lo que te corresponde y evitar regularizaciones, cuanto antes hagas los cálculos, mejor. Bien, continuamos. A ver, ¿por qué es importante actualizar el tramo? En principio, como ya hemos comentado antes, dispones de 6 veces al año, cada 2 meses, para recalcular tu rendimiento neto mensual futuro. Así que lo que vamos a ver son 2 ejemplos. Un ejemplo de infracotización, es decir, alguien que elige un tramo inferior al que al final del año le corresponde, y un ejemplo de sobrecotización, es decir, alguien que elige un tramo superior al que al final del año le corresponde. Empezamos por el primero. Ejemplo de infracotizar. En el ejemplo vemos a un autónomo que con fecha 28 del 12 del 2022 realiza los cálculos de su rendimiento neto mensual futuro y le sale 1.530 euros. Entonces, si nos vamos a los tramos, 1.530 euros. Estamos en el tramo 3. Base mínima, 960,78. Y él dice, vale, pues yo me voy al tramo 3, me voy al simulador de cuotas, me voy al tramo 3, que son los 1.500, y me sale 294. Yo puedo elegir de aquí, de la base máxima, de la base mínima a la base máxima, pero yo decido cotizar por la base mínima. Cuando declara los rendimientos en su renta, en 2024 los declara 2023, resulta que al realizar el cálculo de su rendimiento neto mensual es de 2.135, por lo que le hubiera correspondido el tramo 6.
hemos dicho que está en el tramo 3 y cuando hace su renta y ya declara todos sus rendimientos, pues resulta que son 2.135 y está en el tramo 6. Puesto que la base provisional elegida, esos 960,78, no está comprendida entre la base mínima y la base máxima del tramo 6, el tramo 6 tiene de base 1.040, o sea, de base mínima 1.045,75 y de base máxima 2.330. Como la base que él eligió originalmente de forma provisional es 960,78 y no está incluida entre esto y esto, en este caso hay una infracotización y la Seguridad Social le va a calcular su cuota multiplicando por 3,60% la base mínima del tramo 6, que es 1.045,75, concretamente 320 euros, ¿vale? Entonces, como veis, el autónomo elige un tramo, el tramo 3, y decide su cuota mínima, o sea, su base mínima y su cuota mínima, paga 294 todo el año y paga 3.528 euros. Hace la declaración de renta y resulta que el rendimiento neto, que son 2.135, están en el tramo 6. Y entre la base mínima y la máxima del tramo 6 no está incluida la base que él eligió como provisional, que son 960,78. Así que la Seguridad Social le dice, bueno, pues te regularizo y te calculo la cuota que tendrás que pagar en función de ese rendimiento neto mensual que has declarado, que sería en este caso 320. Al final tiene que pagar de cotizaciones 3.840, es lo que tendría que haber pagado, y supone una regularización de 312 euros. Entonces el autónomo tiene que ingresar esa diferencia en el plazo del mes siguiente a la notificación de la regularización. El Seguro Social le va a comunicar que ha regularizado su cuota autónomo, que él eligió una base provisional inferior a la que ha resultado de su declaración de renta y por tanto tiene que pagar ese importe. 312 euros. Seguimos con el siguiente ejemplo. El ejemplo de sobrecotizar. Vamos a poner un ejemplo en el que el autónomo, con fecha igual, 28 del 12, realiza los cálculos de su rendimiento neto mensual futuro y le sale 2.300 euros. Pues tenemos 2.300 euros, nos vamos a los tramos, 2.300, nos quedamos aquí. Tramo 6, base mínima, 1.045,75. Y este autónomo paga una cuota de 320. Elige el tramo y elige, si nos vamos a este de aquí, la cuota son 320. Tiene la opción de poder pagar toda esta cuota y elige la mínima, 320 euros. Cuando declara los rendimientos en su renta, resulta que al realizar el cálculo de su rendimiento neto mensual es de 850. ¿Qué ocurre? Que 850 corresponde al tramo 2 de la tabla reducida, puesto que la base provisional elegida, 1045,75, no está incluida entre la base mínima y la base máxima del tramo que va a ser definitivo, hay que regularizar. Entonces, en este caso de sobrecotización, la Seguridad Social le calcula su cuota multiplicando por 360 la base máxima del tramo 2, ¿de acuerdo? O sea, aquí lo que hace es multiplicar 900 por 30,60. Por tanto, tendría que haber pagado una cuota mensual de 275,40 euros. En este caso, la Seguridad Social le devolverá el exceso. Vamos a ver aquí el exceso. Este es el tramo elegido, 320. Esta es la regularización de la Seguridad Social, en el que te dice, oye, has pagado de más porque tu rendimiento neto ha sido inferior a lo que tú preveíste. Tendrías que haber pagado 3.304,80. Entonces, te voy a devolver 535,20. Y tendrá de plazo, esto es algo a lo que hay que atenerse, tendrá de plazo hasta el 30 del 4 del 2025. O sea que si tú presentas la renta en el 24, la renta del 23 la presentas en el 24, Hacienda comunica a la Seguridad Social ese rendimiento neto, la Seguridad Social hace la regularización, te dice que efectivamente te tiene que devolver 535,20, pero te lo van a poder devolver, el plazo de devolución es hasta el 30 de abril del 25, o sea que prácticamente un año después. Si hubiera elegido el tramo correcto, habría pagado menos en cotizaciones. ¿Por qué? Porque si él hubiera hecho la previsión de forma correcta, o a lo mejor no correcta, sino cada 2 meses va recalculando y va viendo realmente si está dentro del tramo o no. Si lo hubiera hecho la correcta, pues en el tramo 2 él podría haber elegido la base mínima y por tanto haber pagado 260 euros. Y al final, en vez de pagar 3.304, tras la regularización hubiera pagado 3.120. Es cierto que la base de cotización también es baja, o sea, estás pagando cuota autónoma en función de tu base de cotización, pero como sabemos que muchos autónomos, por nuestros clientes,
lo que pretenden es minimizar lo más posible el pago de la cuota de autónomo, porque a lo mejor todavía le queda mucha vida laboral y por tanto no están pendientes de la jubilación, de cotizar para la jubilación. Pues esto realmente les puede interesar. Y además no tendrían que regularizarte. O sea, no solamente eliges el tramo correcto, pagas menos y además no tienen que regularizarte. Por tanto, desde el punto de vista financiero es más interesante ajustarte al tramo correcto. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que toda la información que te he aportado te resulte interesante y te haya resuelto dudas que seguro que tienes en relación a este nuevo sistema de cuotas. Te invito también a que leas el artículo en el que desarrollamos todo este sistema de cuotas en el mes de septiembre y habilitaremos un formulario para que todas aquellas preguntas que os vayan surgiendo y que queráis transmitirnos, pues nos las mandéis con la idea de hacer otro pequeño vídeo respondiendo a esas consultas concretas que a lo mejor se repiten entre todos los clientes. A modo de resumen, nuestro consejo es intentar hacer esos recálculos cada 2 meses de esos rendimientos netos futuros para ir ajustando lo que realmente estás generando en tu actividad con el pago de las cuotas de autónomos. De esa forma evitarás la regularización. Y bueno, si tienes claro y quieres hacer esa comunicación, esa modificación de base antes del 31 de diciembre, que sepas que ya va a tener vigencia a partir del 1 de enero. Y en caso contrario, en caso que, bueno, por lo que sea no puedas llevarla a cabo, no te preocupes porque la misma Seguridad Social nos ha insistido en que como máximo la comunicación debería ser el 28 de febrero de 2023. ¿Por qué? Porque bueno, en enero y febrero creo que un gran porcentaje de autónomos, sobre todo por el desconocimiento que existe todavía del funcionamiento de este nuevo sistema de cuotas, van a optar por pagar la misma cuota que se le está pagando, que se le está cobrando en este mes de diciembre, y después de esos 2 meses, pues bueno, ya harán los recálculos correspondientes y harán las comunicaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y abajo tendrás el formulario para transmitirnos las preguntas y las dudas que tengas. Muchas gracias, un saludo.